Vamos a hablar en esta clase de las nociones básicas de trigonometría. La trigonometría es una importante parte de las matemáticas que utiliza triángulos para resolver problemas. Se basa en una propiedad que tienen los triángulos que son semejantes. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si tenemos triángulos que son semejantes a él como fotocopias ampliadas o reducidas, se cumple que cuando yo divido la parte de abajo en amarillo entre la parte de la derecha en amarillo, en este caso 6 entre 3, veo que me da 2. Si hago una fotocopia reducida de este triángulo rectángulo y dividiera lo que mide C entre B, observo que el resultado al final sigue siendo 2. Y puedo utilizar esta propiedad para calcular problemas en la vida cotidiana, como por ejemplo la altura de un árbol. Yo puedo utilizar este triángulo imaginario con el que he trabajado antes para poder calcular, sin tener que subirme a él, la altura de este árbol que tengo enfrente de mí. Así, como son triángulos semejantes, como sé que este triángulo rectángulo es igual a los anteriores, solo que he ampliado, puedo saber que si la base mide 6 metros, la altura del árbol van a ser 3 metros, porque mantiene las proporciones y los ángulos son iguales. Esto me va a servir para algo muy importante, pero vamos a ponerlo de una manera un poco ordenada. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, yo puedo calcular una cosa que se llama el seno del ángulo B. El seno del ángulo B va a ser la medida, el número que obtenemos al dividir el cateto opuesto, en este caso B, entre la hipotenusa, en este caso A. Y se cumple que este número da lo mismo independientemente de que el triángulo sea muy grande o muy pequeño. Lo único que importa es que el ángulo sea siempre el mismo, es decir, que el ángulo B sea igual. Tenemos además otra medida que es el coseno del ángulo B. El coseno del ángulo B es la medida que obtenemos al dividir el cateto contiguo entre la hipotenusa. Y se cumple también que siempre es igual. No me importa cómo sea de grande el triángulo. Lo único que me importa es que el ángulo B sea el mismo. Y por último, tenemos una medida que es la tangente de B. La tangente de B es la medida que obtenemos al dividir el cateto opuesto, es decir, B en este caso, entre el cateto contiguo. O, si queremos, la medida que me da el seno entre la medida que me ha dado el coseno. Con ello obtengo la tangente. Y como sucedía antes, va a ser una medida que se me va a repetir independientemente de que el triángulo sea grande o pequeño, ya que únicamente depende del ángulo. Vamos a plantear un pequeño problema en el que vamos a calcular senos, cosenos y tangentes de un hipotético triángulo. Aquí tenemos un triángulo cuya hipotenusa mide 5 y los catetos miden 3 y 4. Vamos a calcular cuánto mediría el seno, el coseno y la tangente del ángulo B. Podéis tomar un par de minutos para pensar sobre ello y poner las respuestas. Vamos a continuación a calcular cuánto miden las razones trigonométricas del ángulo que está en la parte superior, el ángulo C. Vemos que al cambiar de ángulo tenemos que pensar que estamos en un sitio, en una parte diferente del ángulo, pero se mantiene el razonamiento de antes. Si yo estoy en C, para calcular el seno, tengo que ver cuál es el cateto que está más lejos de mí. Si yo estoy en el ángulo C, el cateto que está más lejos de mí es 4. Y por eso el seno es el cateto que está más lejos de mí, 4 entre la hipotenusa, que es 5. Si yo quiero calcular el coseno de C, para calcular el coseno sé que era cateto contiguo, es decir, el que está pegando a mí, entre la hipotenusa, que siempre es el más largo.
Así que yo puedo saber que entonces el coseno va a ser 3 entre 5, cateto contiguo entre hipotenusa. Y por último, la tangente. La tangente siempre es el cateto opuesto, es decir, el que está más lejos entre el cateto contiguo, es decir, el que está más cerca. O sea que es 4 entre 3. O si queréis, también podría haber hecho seno entre coseno y el resultado hubiera sido el mismo. Por último, decir que si yo tengo una razón trigonométrica, por ejemplo, seno de b igual a 3 quintos, e invierto los valores y pongo el 5 arriba y el 3 abajo, lo que obtengo es el inverso del seno, que se llama cosecante. Si tengo el coseno de un ángulo, en este caso 4 quintos, e invierto los valores, me queda 5 cuartos, que es un valor que conocemos como secante del ángulo. Y si invierto los valores de la tangente, en este caso la tangente del ángulo B es 3 cuartos, al darlo la vuelta me queda 4 tercios, que es lo que conocemos como cotangente, es decir, la inversa de la tangente del ángulo B.